Demasiados matices semánticos. El PSOE cree que la imputación de Chaves y Griñán puede ser explicada. Dicen que se trata de un paso natural porque ellos habían pedido comparecer y que además no se les imputa delito concreto. Pero, qué duda cabe, que estamos ante un nuevo escenario judicial y que cae además en el peor momento para el Partido Socialista, en plena crisis madrileña y sobre todo en plenas elecciones en Andalucía. Demasiado fácil parecía irle saliendo todo a Susana Díaz. Puede que el partido no deba expulsar aún a estos dos políticos, pero ¿y dimitir? Hola mundo, estás escuchando La Cafetera. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Austerity means that the countries have not sovereignty anymore. Pablo Iglesias, leader of the Podemos party in Spain, which is leading in at least one poll for the national elections in Spain. Si son imputados el señor Chaves y el señor Griñán, pues tendrán que abandonar su puesto de diputado. Es significativo que dos presidentes con la importancia de gobierno en esta institución, como han sido Chaves y Griñán, estén ahora imputados. Nuestra situación judicial no ha cambiado en absoluto. Es la misma que la que tenía ayer, que la que tenía antes de ayer o la que tenía hace una semana. Nada ha cambiado en absoluto, salvo una circunstancia que tenemos que declarar. Si son imputados el señor Chaves y el señor Griñán, pues tendrán que abandonar su puesto de diputado. Si alguien cree que yo puedo hacer algo, que sepa que yo no me esconderé, que sepan que estoy aquí. Ser independientes no es ser indiferente. Evidentemente se gobierna para todos los madrileños y para todas las madrileñas, pero yo soy socialista, yo soy militante, yo soy activista socialista. Tenía que solicitar permiso para que me permitieran presentar la documentación, pero ya está todo en marcha y por fin pido disculpas por haber tenido que tardar tanto, porque creo que tenía que haber sido antes, ¿no? Yo reconozco que... Creo que los políticos indecentes nunca dan la cara y los políticos decentes dan la cara aunque sea tarde. Entonces, ¿vale? ¿Tienes ya esos documentos sí, que acreditan ya está todo. que has hecho esos trabajos para la todo. ¿Y cuándo los vas a presentar? En rueda de prensa. Teniendo en cuenta que hay reglas y creemos que el gobierno griego lo tiene que comprender. Entonces esa es la situación y yo creo que, lo he dicho antes, ¿no? La pelota está en el campo griego. Aquí no ha habido ultimátum, lo que hay es decir, tenemos un programa que además se acordó con el gobierno anterior que acaba a finales de febrero. Entonces esos son los plazos que tenemos y es que a veces hay un marco en el cual tenemos que jugar. Si la condición para mantenerse en el poder es obedecer, acatar lo que desde arriba llega, entonces yo diré que no vale la pena. Aquí el problema es si efectivamente queremos... Mira, pero quería decir otra cosa. Esa idea de que cada vez que llega una otra persona y que parece que las cosas pueden... Bueno, ocurrió con Clinton, imagino. Ocurrió con Kennedy. Ocurrió incluso con el señor Tony Blair.
Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que este es el lugar donde nos reunimos cada mañana con los periódicos junto a tazas de café para tratar de explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y siempre, para comenzar, lo hacemos saludando, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa. Sabéis que se puede hacer vía podcast por iTunes, si tienes Apple. Por cierto, si conectáis a través de iTunes, dejad un mensajito allí para que la gente sepa qué tipo de programa va a escuchar y qué se va a encontrar. Porque es que además eso nos coloca muy bien luego después en los rankings de iTunes. Así que si tenéis Apple y iPhone, mensajead. También lo podéis escuchar por Spreaker, por iVoox, por YouTube, también por FM a través de las emisoras que lo redifunden. Ya sabes que si tienes una radio municipal o una radio comunitaria puedes redifundir este programa de forma gratuita, porque somos una radio Creative Commons, como las músicas que utilizamos en este programa. Bueno, y si eres el dueño de una gran cadena, podemos sentarnos a negociar también, que a lo mejor te interesa este programa y seguro que a nuestros oyentes agradecen que podamos ampliar el panorama de colaboradores. Bueno, y cómo no, por supuesto, a los auténticos protagonistas saludamos, a quienes se incorporan en directo, que componen nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura cada mañana a la ciudadanía. Emma Casanova, Gracia Moreno, Caque Rodríguez, Martina Domínguez, Malós, Sander Deuda Odiosa, Tito, PSV, Vladimir, Enrique Quesada, que está con gripe, dice. Dita sea, hay que cuidarse. Monse Gómez, eso con un buen caldo. María me prepara unos caldos ahí con unos huesos de jamón que despiertan a Gerardo Muyano, Javier Crae, Charo Chamizo, Rojo Cabreado, Hardy Useful, Cone, Dime Radio, Sonia Ballesteros, Álvaro Domínguez, Fulcrencio Quemado. Muy buenos días a todos. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. No estás solo. Bueno, y antes de que pasemos a ver las portadas de los periódicos y las podamos comentar, os decía que son días de matices, de demasiados matices. El Partido Socialista ha pensado que cree que la imputación de Chaves y de Griñán puede ser explicada. Dicen que se trata de un paso natural porque ellos habían pedido comparecer y además que no se les imputa un delito concreto. Y también dicen que no han recibido el auto de indicios, tampoco auto de apertura de juicio oral, que solo se trata de una providencia notificada por el Supremo que no contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad. Esto dicen desde el Partido Socialista. Hoy el diario.es titula: El discurso anticorrupción de Pedro Sánchez se pierde en un laberinto de semántica jurídica. Pues eso es lo que dicen en el Partido Socialista. Y ayer, en efecto, Manuel Chaves, en los pasillos del Congreso, insistió precisamente en que su situación procesal no ha cambiado sustancialmente, que su situación sigue siendo la misma. Nuestra situación judicial no ha cambiado en absoluto. Es la misma que la que tenía ayer, que la que tenía antes de ayer o la que tenía hace una semana. Nada ha cambiado en absoluto, salvo una circunstancia que tenemos que declarar. Estaba viendo ahora la portada de Infolibre también y dice: la citación como imputados de Chaves y Griñán abre una brecha en el discurso del PSOE, porque efectivamente se está produciendo una enorme tensión dentro del partido, porque claro, esto es lo que dicen Chaves y Griñán. Pero qué duda cabe de que estamos ante un nuevo escenario judicial y así lo interpreta toda la prensa hoy en todas las portadas y además cae en el peor momento para el Partido Socialista, en plena crisis madrileña y sobre todo irrumpiendo en plenas elecciones en Andalucía. Demasiado fácil parecía que le estaban saliendo las cosas en los últimos tiempos a Susana Díaz. Aprovechó Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos. Es significativo que dos presidentes con la importancia de gobierno en esta institución, como han sido Chaves y Griñán, estén ahora imputados. Sí. El PSOE dice que no les van a pedir todavía sus actas de diputado ni sus renuncias y entonces ahí empieza el territorio de los matices. Pero el problema del PSOE es que no hace ni cuatro días que presumía de un altísimo rigor ético, rigor de exigencia ante la corrupción. ¿Os acordáis? Ahora Rajoy nos dice que nunca tuvo una caja B, que Bárcenas pasaba por allí, que Aguirre, que Rato, que Matas, que Camps nunca fueron de fiar. Pero qué fraude ha resultado ser Rajoy.
Nosotros decimos a la ciudadanía y también al Partido Popular que menos hablar y más hacer, menos tapar y más limpiar. Nosotros limpiamos mientras ellos tapan. Esa es la diferencia, amigos y amigas. Es la diferencia, pero cuando se encuentran frente a la disyuntiva es entonces cuando aparecen los matices, las aclaraciones, el camuflaje, el disimulo. Y eso por no hablar del Partido Popular, que encontrándose en el epicentro de formidables acusaciones se permiten ahora dar lecciones de moral. Y se sorprenden luego del ascenso de Podemos, de Ciudadanos. Bueno, todo esto está rodeado de notables contradicciones. Ya sabéis que el pasado 6 de noviembre Susana Díaz se mostró tajante, enérgica contra cualquier imputado, dijo que deberán dejar el escaño, luego lo cambió a imputado por un delito, pero son demasiados matices. Porque además es verdad que nadie sabe muy bien cuál es la responsabilidad de Chaves y de Griñán en todo este caso. Parece que se da por descontado que no estaríamos, aunque ya veremos eso. Pero parece que ellos dan por descontado que no estaríamos ante una operación diseñada por ellos con el objeto de que ese dinero tuviera el destino delictivo que parece que ha tenido. Pero lo que no está tan claro es su grado de culpabilidad invigilando. Así que, en fin. Bueno, sea como fuere, el Partido Socialista había intentado abanderar esa ejemplaridad, pero claro, es que la ejemplaridad es muy cara cuando hay que ejecutarla. Tiene un coste muy alto y además no entiende de matices. Y es verdad lo que decía ayer Rafael Hernando, cuando se hacen alardes de limpieza hay que ser consecuentes. En fin, yo entiendo, en todo caso, este no es un asunto nada sencillo. A mí me impresionó ayer, por ejemplo, que se pronunció Transparencia Internacional diciendo que no tiene por qué dimitir todavía, no tienen por qué hacerlo. Ahora se lo vamos a preguntar a Manuel Villoria, de esta organización, para ver qué querían decir y por qué. Y yo sé que este no es un asunto sencillo, porque el problema es dónde colocamos el listón. Porque claro, solamente somos cautos cuando se trata de gente en nuestras filas, solamente creemos en la presunción de inocencia cuando hablamos de los nuestros. ¿No estarán siendo víctimas de su propio personaje? Y claro, yo entiendo, puede que el partido no tenga que expulsar todavía a estos dos políticos, pero ¿no deberían dimitir como ocurriría en una democracia del norte de Europa? En fin, vamos a ver lo que opináis vosotros. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Sí. Manuel. Hola. ¿Qué tal? Sí, Fernando Berlín, ¿cómo estás? Radiocable.com. Manuel Villoria, Transparencia Internacional, buenos días. Hola, buenos días. Manuel, ayer vuestra organización dijo que sería precipitado que dimitieran Chaves y Griñán en este estadio del proceso. ¿Por qué? Bueno, esencialmente se supone que cuando alguien debe dimitir, cuando hay un caso de corrupción claro y hay indicios de ello. Supongo que en este momento pues no está claro ni que sea un caso de corrupción ni que existan indicios suficientes para ello. Pues, normalmente nosotros pensamos que alguien debe dimitir cuando el caso es un caso claro de corrupción y hay indicios de que esa persona estaba implicada, ¿no? El rigor ético no es algo subjetivo, porque el propio partido había colocado el listón muy alto y las matizaciones no llegan hasta ahora, ¿no? No es una imputación exacta, pero ellos habían puesto el listón en la imputación. Ahora lo que dicen es no se les está imputando directamente delitos. ¿Esto no es algo más subjetivo, dado que ellos han colocado el listón? Bueno, yo creo que la utilización de la corrupción y de la ética en la vida política como instrumento de lucha política son muy peligrosos, porque al final pretender que haya un partido perfecto, puramente honesto, es imposible, ¿no? Siempre habrá casos dudosos, siempre habrá casos debatibles, y entonces corrupción tendrá el PSOE, el PP y Podemos y Ciudadanos en el momento que gobiernen, porque nadie puede controlar todas las actividades de todos los políticos o de todos los representantes. Entonces, esto de jugar con la honestidad absoluta y culpar al contrario es muy peligroso. Por eso
Yo siempre he creído que lo mejor en este ámbito es ver qué propuestas hacen los partidos para luchar contra la corrupción y no tanto la acusación personal e individualizada, ¿no? Pero quizá entonces la respuesta sí está en la forma en la que resuelven una situación dentro de sus propias filas, ¿no? Exacto, pero ahí para mí la clave siempre está en la responsabilidad política. Es decir, yo creo que cualquier representante público, en el momento que tiene una acusación que puede dañar la imagen propia y la imagen del partido, lo mejor es que dimita. Y a partir de ahí que se defienda, y si es considerado, si es absuelto, y si se demuestra que no hubo ninguna culpa, pues lógicamente que se le renueve la confianza y se le readmita a la vida política. Entonces nos evitaríamos todos estos problemas, porque claro, es un tema de responsabilidad política. Si usted realiza una actividad que pone en riesgo la imagen, la ejemplaridad suya y la de su partido, pues dimita y luego, si es falso, vuelva a la vida política. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de Chaves y Griñán, quizá la expulsión, siendo en la situación procesal en la que se encuentran, no sería, digamos, no estaría dentro, pero a lo mejor sí la dimisión. Probablemente sí. En otro partido, en otro país, a lo mejor eso sería lo normal, un país anglosajón. Bueno, en este caso, pues ciertamente lo que tenemos en España es que si alguien dimite parece que reconoce la culpabilidad, y no es así, no tiene por qué ser así. Puede ser, mire usted, yo quiero que esto salga de la cabecera de los periódicos, quiero que salga de la vida del debate político y me voy y luego ya hablaremos, ¿no? Pero claro, en este país esto parece que no es así. Entonces, claro, la utilización de la corrupción, de la ética para acusar al otro y para evitar que te acusen a ti es muy peligrosa. Te iba a preguntar eso, ¿qué referencias hay en otros países? ¿Qué ocurre cuando se dan escenarios parecidos a este en otros lugares? Bueno, sobre todo en los países escandinavos o en los países anglosajones es muy normal esto de la responsabilidad política, incluso por hechos muy menores. Es decir, hay una política sueca que dimite porque se equivoca de tarjeta y compra unos chocolates, unas chocolatinas con la tarjeta del ministerio y dimite, ¿no? O hay alguien que se salta un semáforo y le pilla a la policía y dimite hasta que se vea aquí. En fin, claro, es todo un mundo diferente, ¿no? Intentar no hacer que la ética y la corrupción se conviertan en el centro del debate político y procurar que la política esté para debatir de otras cosas y de las medidas que los partidos tienen para prevenir la corrupción y para luchar por la integridad, que es lo importante, ¿no? Sí, porque estoy pensando, claro, el Partido Socialista ahora se defiende diciendo que tiene muchos matices esta imputación, pero claro, fíjate tú, si no tendrá matices el haber utilizado una tarjeta u otra cuando uno va a comprar chocolate, ¿no? Ahí habrá muchas cosas que matizar. Oye, también te quiero preguntar porque, claro, tú estás en una organización que promueve medidas contra la corrupción, que estudia la percepción que existe en cada país sobre la misma. ¿Tú dirías que España es un país muy corrupto? Porque si abrimos los periódicos es demoledor. No, yo creo que España es un país que tiene problemas de corrupción política, pero no es un país muy corrupto en comparación internacionalmente, ¿no? Entonces estamos en esos países que realmente, si tomamos un poco cuidado y adoptamos las medidas adecuadas, evitaremos desde luego caer en la corrupción sistémica, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer es seguir por esa vía y garantizar una administración pública que por ahora demuestra que no es corrupta, con buenos profesionales en general, y renovar la vida política y sobre todo evitar caer en lo que ya denominamos corrupción sistémica, que son aquellos países que empiezan a suspender del 0 a 10 en los índices de percepción de corrupción y que van cayendo en puntuaciones hasta los 3 o los 2 puntos. En esos países la situación es terrible. Nosotros estamos en torno a esos 6 puntos ahora y bueno, lo ideal sería que estuviéramos un poco más arriba, desde luego con 7 u 8 puntos,
Pero bueno, ese es un camino difícil, pero es el camino que hay que seguir, subir y no bajar. Pues Manuel Villoria, Transparencia Internacional. Muchísimas gracias, Manuel, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Pues muchas gracias a ustedes. Radiocable.com. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Dice Guillem Salazar en Twitter, dice, no entienden que se dimite por falta de confianza. La imputación debe ser un tope, pero se podría incluso dimitir sin siquiera imputación. Claro, porque al fin y al cabo una dimisión es una forma de asumir una responsabilidad política que puede tener que ver con, que además puede ser desde la inocencia más absoluta, ¿no? Y no digo que sea este caso, que habrá que verlo y el recorrido judicial está ahí. Ya lo veremos, serán los tribunales los que hablan, que demasiado a menudo parece que la justicia la imparten los medios de comunicación, pero la justicia se imparte en los tribunales. Dicho lo cual, tengo todo mi respeto por Chaves y Griñán, que me parecen tipos bastante sólidos, pero el tiempo dirá qué recorrido tiene esto. Dice Rafael Domingo, dice, hasta que no se vea natural dar un paso atrás cuando puedes perjudicar a tu organización, no aclararemos esos matices. También Charo Chamizo dice, claro, deberían haberse retirado en su día, de acuerdo con lo que dice el invitado. Y dice también Monse Gómez, pim pam me desdigo, pim pam matizo, pim pam me la pego en las elecciones. Pero bien. Escuchábamos antes a Eduardo Galeano y también tiene algo que decir sobre este asunto Pérez Esquivel. Yo siempre digo de que no hay gobiernos perfectos, sociedades perfectas, pero sí hay sociedades perfectibles, todas. Hay sociedades perfectas. Hay algunos que la quieren perfeccionar, hay otros que no, que la quieren congelar. Bueno, vamos a ver si os parecen las portadas, cómo están tratando este asunto los diferentes medios de comunicación en sus portadas, en sus hojas parroquiales. Vamos a verlo. Y os digo que, por supuesto, todos han colocado el foco. Hay varias razones por las que podéis imaginar. Una, porque es evidente que tiene un enorme foco informativo este asunto. No hay que negarlo. Pero también hay quien aprovecha con este tema para meterse de lleno en la campaña política que vive Andalucía, porque, hombre, si ya de camino le pueden meter un viaje a Susana Díaz, pues ya aprovechan y lo hacen. Por ejemplo, es muy significativo la portada del ABC, en rojo, con un fotomontaje de Chaves y Griñán, imputados. El PSOE no pide el escaño a Chaves y Griñán, pese a que el Supremo ve indicios de prevaricación y malversación. Realmente entiendo que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, lo tiene muy difícil porque es verdad que habían colocado el listón ellos mismos y además se habían envuelto en esa bandera. Circula mucho por internet desde hace 24 horas aquel encuentro que tuvo Pedro Sánchez con Jordi Évole, donde sucedió esto. Si son imputados el señor Chaves y el señor Griñán, pues tendrán que abandonar su puesto de diputado. Luego empiezan los matices que, por cierto, ni el ABC, ni La Razón, ni El Mundo, ni El País encuentra. La Razón dice, Sánchez rebaja su listón anticorrupción y mantiene a los imputados Chaves y Griñán. Se desdice tras reiterar que deberían dejar de ser imputados si se les imputaba. Dejar de ser diputados, perdón. El Supremo cita a declarar a los expresidentes de la Junta por los ERE tras las elecciones andaluzas. Susana Díaz asegura que no se mueve un milímetro, pero tampoco pide que abandonen ya
su escaño. Y el expresidente de la Junta se aferra al escaño. No siento vergüenza. Nada ha cambiado en absoluto, dice el periódico La Razón. Y, bueno, en fin, así tenemos también... Por cierto, estaba leyendo un artículo de Enrique Dans que pone en cuestión el orden en el que normalmente se leen las portadas en los medios de comunicación, las portadas de los periódicos, porque decía, si hablamos en términos de audiencia, El País, El Mundo, el ABC, 20 Minutos, La Vanguardia y El Confidencial deberían estar en esa posición y en ese orden. Dice, para encontrar el periódico de Cataluña nos iríamos hasta el número 8, mientras que para llegar a La Razón, en número de audiencia, tendríamos que bajar hasta ni más ni menos que el puesto número 24 en España. El puesto número 24. Lo que pasa es que no vamos a dejar de leerla porque forma parte también de la... En fin, le pone color a este programa. Claro, La Razón, lo que pasa es el periódico de Rajoy, ni siquiera del PP ni del gobierno, el periódico de Mariano, y dice, y tiene además una campaña persistente contra Pablo Iglesias. Dice, Pablo Iglesias ayer en Wall Street, bien, para que se vea que se ha metido en el corazón del capitalismo. Y dice, el otro fraude de Podemos, el responsable de I+D+I, denuncia que se han producido algunos fallos en las votaciones, dice el periódico La Razón. Por cierto, es que Pablo Iglesias, es verdad, está de paseo por Estados Unidos. Ayer fue entrevistado ni más ni menos que por Amy Goodman en Democracy Now!, uno de los programas fundamentales para entender la realidad del tiempo que vivimos. Un programa global, independiente, un poco incluso... es algo más que independiente, es alternativo. Y estuvo allí con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, leader of the Podemos party in Spain, which is leading in at least one poll for the national elections in Spain. He is speaking today in New York at the CUNY Grad Center. Y dice Amy Goodman que Pablo Iglesias, que Podemos puede ser el nuevo Syriza en Europa, pero además dijo algo así como, podemos estar frente al próximo presidente del gobierno en España. Bueno, eso ya se verá en todo caso, que todavía queda mucho tiempo para las elecciones y aquí en este país todavía pueden pasar tantas cosas. El periódico El País dice, Chávez y Griñán mantienen sus cargos después de ser imputados. El Supremo cita a los dos expresidentes andaluces a declarar por el caso ERE. El PSOE solo les va a pedir el escaño si se les atribuye delito, dice. En fin. La fotografía de portada, el otro partido revelación, el Partido Ciudadanos, dice, desembarca en Madrid. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó anoche junto a los expertos Luis Garicano y Manuel Conte, dos personas que han estado muchos años vinculados al Partido Popular. Dice, presentó un programa económico para disputar el voto de centro. Fue su primera comparecencia en la capital desde que encuestas recientes constatasen un sorprendente auge en intención de voto de su formación. Y luego sutilmente en las portadas, especialmente en los digitales, y sobre todo porque fue más el tema de ayer por la mañana, pero sutilmente sigue el asunto de Grecia todavía. La Razón, por ejemplo, lo lleva en un destacado, dice, Grecia pide una prórroga de 6 meses ante la masiva fuga de depósitos, y lo que parece evidente es que el pulso que se está librando es de dimensiones colosales. También se pronunció ayer de Guindos, y además intentando echar un jarro de agua fría. Teniendo en cuenta que hay reglas y creemos que el gobierno griego lo tiene que comprender. Entonces esa es la situación y yo creo que, lo he dicho antes, ¿no? La pelota está en el campo griego. Aquí no ha habido ultimátum, lo que hay es decir, tenemos un programa que además se acordó con el gobierno anterior que acaba a finales de febrero.
Entonces esos son los plazos que tenemos. Y es que a veces hay un marco en el cual tenemos que jugar. Me gusta, en todo caso, tengo unas ganas por saber cuál va a ser el desenlace de esta negociación, porque os lo decía, Varoufakis, sabéis que es el ministro de Finanzas griego, es experto en teoría de juegos y negociación, un experto académico. Y tengo una curiosidad por saber si realmente, porque claro, está probablemente negociando con los tipos, con los mejores representantes del capitalismo instrumental de toda Europa. Y claro, son negociadores durísimos. Y entonces tengo una curiosidad por saber cuál va a ser el desenlace. Yo tengo muy pocas expectativas, pero ¿cuál será el desenlace de todo esto? ¿Quién conseguirá torcerle el brazo a quién? Porque desde luego ningún país se lo va a poner fácil. España mucho menos, como decía el Wall Street Journal. España es capaz de dejar caer a Grecia solamente por su interés para que los populismos, para que no sirva de modelo para los populismos en nuestro país. O sea que no se lo vamos a poner fácil, pero tampoco los países del norte, mucho menos Alemania, ¿no? Que también tiene ese temor. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros, aunque queda muy poquito ya. Digo que sigas con nosotros porque algún día se hablará de nosotros, de aquel espacio en el que se juntaban. Bueno, algún día por lo menos lo recordaremos nosotros. Pues yo escuchaba un programa de radio hace algunos años, como ahora cuando se habla de radiocadena del váter. Pero en fin, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Sí, pero como se nos oiga así de bajito, no se nos va a oír mucho. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Me ha gustado lo que dice Rojo Cabreado, es verdad. Fe de ratas. Fe de ratas, paremos la música. He dicho que La Razón era el periódico de Mariano Rajoy. No. Dice Rojo Cabreado. Fernando, no estoy de acuerdo. El periódico de Mariano Rajoy es el Marca. Bueno, juntos cruzaremos océanos, atravesaremos desiertos y escalaremos montañas. Aquí nos juntamos cada día Fanny Suárez, Hardy Useful, Javier Crae, Vladimir, Rojo Cabreado, Virginia Rodríguez, Borja García Zapardiel, Moisés Soto, Nacho Ciclismo, Virginia, Enrique Quesada, Arturo Salmerón, Jab Balfri, Cervera, José Manuel Martínez, Elin Urse, Fulcrencio Quemado, en fin, los habituales. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana volvemos. Vamos a ver si puedo saludar también a los que están en el chat, que no se me olvida, y es que además lo voy viendo, pero lo que me cuesta es ver los nombres y no voy a entrar en detalles por las herramientas, por cómo las tengo desplegadas. Pero os estoy viendo: David Quirós, José Martínez, José Mellado, Eder Isalacella, Mamen Páez, Diego Bravo, Sergio Vinuesa, Gracia Moreno, Inma Pitas. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por la compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Pasad un buen día. Adiós. Hasta mañana. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.